Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado sus vacaciones y bueno, pues retomamos el segundo módulo del curso de identidad y etnicidad con una lectura que en realidad marcó un parteaguas en los estudios de la identidad étnica, un antes y un después de la publicación de este libro, Los grupos étnicos y sus fronteras, coordinado por Frederick Barth, del que vamos a revisar o del que ustedes ya pudieron leer y revisar la introducción. Y en este pequeño video vamos a puntualizar en una presentación sobre el texto aquellos aspectos que son más relevantes, más importantes de resaltar y sobre todo la importancia y el énfasis en los argumentos expuestos por Frederick Barth para pensar a los grupos étnicos en función de sus fronteras. Entonces, vamos a la presentación para no alargarnos más. Ahora es una presentación en realidad breve y tiene sobre todo la intención, como decía antes, de enfatizar aquellos aspectos que son claves importantes y sobre todo que marcaron justamente esta ruptura con formas previas de entender la identidad y la etnicidad, como veíamos con Gilberto Jiménez en la sesión pasada, esta modificación en el paradigma de los estudios de la identidad de visiones sustancialistas a una visión relacional situacional que Gilberto Jiménez, digamos, refiere o relaciona justamente con la obra de Frederick Barth y en particular con la publicación de este libro, Los grupos étnicos y sus fronteras. Frederick Barth es un antropólogo noruego que murió apenas en 2016, si no me equivoco, y que fue, pues en realidad, un antropólogo social muy reconocido por sus estudios sobre la acción social vinculados a los procesos de identificación, particularmente los procesos de identificación étnica. Entonces, eh, bueno, vamos a revisar los aspectos centrales de este libro, que parte en su introducción de establecer algunas premisas de la antropología sobre los conglomerados humanos, es decir, sobre los grupos humanos, ¿no? La forma en que en la relación entre cultura, grupo y, digamos, cosas que damos por sentadas, pero que son en realidad puntos de partida, ¿no? Que tendríamos que estar constantemente cuestionando. Lo primero que señala, digamos, Barth en estas premisas antropológicas es que desde la visión de la antropología, la variabilidad cultural es discontinua, es decir, las variaciones culturales se expresan en discontinuidades, en unidades que se van fragmentando y distribuyendo sobre la superficie terrestre o en el tiempo o en el espacio, pero de manera discontinua, es decir, que van creando unidades separadas. A eso se refiere la noción de discontinuidad. Esta observación es muy interesante porque lleva a pensar que entonces cuando pensamos la cultura, la pensamos en términos o circunscrita a grupos discretos, grupos de individuos que, digamos, comparten una cultura y esta cultura es la que les va a dar una, digamos, cohesión entendida en términos de unidades étnicas. Cada unidad étnica va a corresponder a una cultura en términos de, digamos, ahora sí que, como decía, de las premisas, de las preconcepciones con las que trabajamos. Lo que Frederick Barth dice es, bueno, tenemos estas concepciones, podemos decirlo, la cultura, la variabilidad cultural se expresa de manera discontinua, va creando unidades, estas unidades crean grupos discretos, grupos separados, eh, a los que les corresponde una cultura, pero justamente en esta discrecionalidad de un grupo frente a otro, lo que queda pendiente por analizar, pues son los límites empíricos de estos grupos étnicos, es decir, cómo se delimita el principio y el fin de un grupo étnico, ¿no? ¿Cuáles son las delimitaciones? Y esa parte quedaba pendiente de analizar, por eso se dedica Frederick Barth, junto con otros autores a los que alude en la introducción, a desarrollar una investigación en ese sentido en este libro a partir de diferentes estudios de caso.
Hay dos ideas, dos descubrimientos, dos puntos de partida centrales. Los límites persisten, ese es un descubrimiento que se hace a lo largo de las investigaciones, de los estudios casos que se relatan en el libro. Lo que se puede observar es que los límites persisten a pesar del tránsito de personal a través de ellos. Es decir, independientemente de que los actores sociales pasen de un grupo a otro, se muevan entre grupos, los límites de los grupos se mantienen. Ese es el primer descubrimiento. El segundo descubrimiento es que las distinciones étnicas, la separación de unos frente a otros, no dependen de la ausencia de interacción. Es decir, no está garantizado que un grupo que se mantenga en aislamiento, solo en ese aislamiento, va a mantener su distinción étnica, su pertenencia. Yo soy así porque no he estado en contacto con nadie más, ¿no? Y en el momento en que entre en contacto con alguien más, dejaré de ser lo que era. En realidad, la ausencia de interacción no garantiza esta, o no depende, garantiza la distinción étnica, ni la distinción étnica depende de esa ausencia de interacción. Por el contrario, es la diferencia étnica, es este reconocimiento de separación y de distinción lo que fundamenta las relaciones, los sistemas sociales, los sistemas de relaciones sociales. Como lo veíamos con Gilberto Jiménez, en realidad la posibilidad de identificar la diferencia es lo que nos permite establecer los mecanismos de interacción y de relación con aquellos otros a los que pensamos distintos a nosotros. Entonces, justamente es la distinción étnica lo que permite, lo que establece las bases de los sistemas sociales, de relaciones de sistemas sociales. En ese sentido, dice Bart, vamos a ver cómo se ha tendido a definir a los grupos étnicos o cómo, digamos, los comunes, las concepciones más comunes, más generalizadas de los grupos étnicos. Pensemos que este texto se escribió en la década de los 70 y tiene una vigencia muy importante. Como decía, a partir de la publicación de este texto fue como un verdadero llamado de atención a cómo se estaba trabajando el asunto, cómo se pensaban los grupos étnicos y por asociación, cómo se pensaba la identidad étnica. En el momento en que Barth hace estos señalamientos, empieza a modificarse eso, hay una sacudida en la forma en que pensamos los procesos identitarios, la adscripción a grupos específicos, la propia definición de un grupo étnico, y entonces la teoría de la acción social empieza a tener un auge importante en los estudios vinculados con la identidad, particularmente con la identidad étnica, como lo vimos con Gilberto Jiménez, pero que, digamos, en la publicación y en la crítica que hace Fredrik Barth a la forma en que eran entendidos los grupos étnicos, pues tiene un sustento muy importante. Entonces, bueno, lo que nos dice Fredrik Barth es, generalmente se piensa un grupo étnico como una comunidad que se autoperpetúa biológicamente, es decir, una unidad basada en compartir sangre, ¿no? En características biológicas, eh, que está, digamos, claramente definida como una comunidad que comparte valores culturales, que comparte valores expresados también en rasgos culturales y en formas de actuar y de estar en el mundo, a partir de esta noción de valores culturales, como una comunidad que integra un campo de interacción y comunicación específico, es decir, como personas que a partir de su pertenencia, de compartir, digamos, de perpetuarse biológicamente y de compartir valores culturales, integra un campo de interacción y de comunicación, comparte un lenguaje, comparte gustos, prácticas, formas de ser y estar en el mundo y se comunica a partir de ellos. Y finalmente, donde sus miembros se autoidentifican y son identificados por otros como parte de la unidad. Estos son los elementos que suelen estar subyacentes en la idea de los grupos étnicos, ¿no? Lo que va a decir Bard es, sí, hasta cierto punto están estos elementos, pero es peligroso entenderlos de esta manera y es necesario pensarlos, mirarlos desde otra óptica. Entonces, va a señalar, a ver, cuidado con esta definición que nos tiende a llevar a visiones esencialistas del tipo en el que se van a establecer relaciones uno a uno y casi como de sinónimos entre raza, cultura, identidad
lengua, ¿no? Y entonces tenemos estas alusiones a, es que si se pierde la lengua, se pierde la identidad, se pierde la cultura, se pierde, o sea, todo se pierde al perderse un elemento porque se hacen estas vinculaciones cuando se piensa, como señalaba Gilberto Jiménez de manera sustancialista, como un conjunto de un repertorio cultural que debe de mantenerse intacto. Entonces, son visiones muy estatistas, esencialistas, muy peligrosas que llevan a instaurar nociones de pureza étnica vinculadas a una pureza racial, a una pureza lingüística, a una, digamos, a un aislamiento, a una falta de contacto y de interacción con otros y a una visión negativa del cambio o de la modificación. Entonces, esta visión de grupo étnico no es que sus elementos, digamos, en sí mismos sean descartables, es que deben de pensarse, replantearse y cuestionarse desde otra mirada. Y entonces, en ese sentido, Fredrik Barth nos lleva a pensar en, en términos, a partir de su obra, distintos, la forma en que concebimos los grupos étnicos. Por ejemplo, cuando los pensamos como portadores de cultura. Cuando los pensamos como portadores de cultura, no se trata de mirarlos ya como que la cultura es lo que lo define como grupos étnicos y por lo tanto cualquier variación en su cultura, digamos, es una afrenta a su definición o a su identificación como grupo étnico, sino pensar que son portadores de cultura como una consecuencia de su interacción. Es decir, primero existen como un grupo que interactúa, que integra un campo de comunicación y en esa interacción se da el compartir valores culturales y entonces la cultura es en realidad un resultado y no el elemento fundante del grupo étnico, sino es, digamos, la consecuencia de un tipo de interacción específica. Entonces, esta modificación nos lleva también a advertir que los grupos étnicos tendrían que ser pensados como tipos de organizaciones, es decir, justo como en términos relacionales y situacionales, cómo nos relacionamos con otros y cómo establecemos unidades, digamos, de las que nos sentimos parte y unidades de las que nos diferenciamos y a partir de esa distinción, a partir de esa diferencia, de esas dicotomías, cómo establecemos mecanismos de organización. En ese sentido, esta visión de un tipo de organización que lleva a la conformación, a la configuración de grupos que tienen un conjunto de valores culturales compartidos, que tienen una interacción y una comunicación específica, van a ser portadores de cultura como consecuencia de estos mecanismos de interacción. Y en ese sentido estamos hablando de una concepción mucho más abierta, mucho más flexible y menos expuesta a los peligros de los esencialismos, ¿no? En ese sentido, lo importante va a ser justamente pensar a los grupos, no en sus contenidos, sino en sus límites. Es decir, en dónde establecen sus puntos de diferenciación, porque es justo a partir de identificar la diferencia que podemos establecer mecanismos para relacionarnos con ellos. A partir de identificar la alteridad, que vamos a construir una otra edad con la que interactuamos, con la que nos relacionamos. De ahí que sea tan importante pensar los límites, por eso está subrayado, ¿no? Los límites, las fronteras de los grupos son los que van a estar marcadas a partir de lo que se conocen como elementos identitarios diacríticos, perdón, como formas diacríticos, como emblemas de la identidad que van a marcar aquí estamos, esto es lo que somos. De todo el repertorio cultural se eligen aquellos que resultan contrastantes, que resultan diferenciantes, que marcan la diferencia con los otros y esos son los que nos ayudan a establecer los límites de los grupos étnicos. Esos límites resultan mucho más relevantes en términos de la definición de un grupo étnico que sus contenidos, ¿no? En ese sentido, podemos pensar en sistemas sociales poliétnicos, es decir, no necesitamos pensar a las unidades discretas, culturales, a los grupos étnicos como unidades discretas, totalmente segmentadas y separadas las unas de las otras. Muchas veces estos grupos, estas entidades
están imbricadas en sistemas poliétnicos, en sistemas múltiples de grupos que se conectan y desconectan dependiendo del tipo de relación que se establezca. Para esto, más allá de de los ejemplos que da el propio Barth en su texto, que son muy interesantes, si pueden conseguir el libro completo y leer todas los ejemplos, hay cosas interesantísimas para ver cómo se dan los sistemas sociales poliétnicos, pero un ejemplo que a mí me parece que es muy elocuente, que permite ver esto de manera muy clara, es el que desarrolla Clifford Geertz en su libro Conocimiento Local, justamente en el texto titulado Desde el punto de vista del nativo, cuando habla de los mercados en Marruecos. Y justamente cuando habla de la sociedad mercado en Marruecos, habla de este punto en el que en el mercado una persona, al interactuar con otra persona, se define en términos poliétnicos como el que vende porque es integrante de tal grupo étnico y practicante de tal religión, y entonces en esta configuración se interrelaciona con el integrante de otro grupo étnico que vende tal tipo de cosa y que practica otra religión, y entonces todas esas diferenciaciones van marcando los mecanismos de interacción en el mercado a partir de quién puede vender, quién puede comprar, qué puede vender, qué puede comprar y cómo se va dando esta configuración. Entonces los sistemas sociales poliétnicos nos muestran que son justo las diferencias las que permiten los mecanismos de interacción, no las que separan y alejan y crean unidades discretas aisladas, sino unidades discretas en constante interrelación, en constante imbricación, pero con límites claros. De ahí la importancia de establecer esto es lo que a mí me hace diferente, más que esto es lo que me hace igual al grupo al que pertenezco, esto es lo que me distingue de ti, de con quién estoy interactuando, estableciendo una interrelación. En ese sentido, es muy importante también entender las asociaciones de identidades y las normas de valor, porque este tipo de interacción entre sociedades poliétnicas no se van a dar simplemente como, yo soy distinto porque pertenezco a este grupo, practico esta religión y vengo de este lado, y tú eres de otro grupo, practicas otra religión y vienes de otro lado, sino en esta asociación de identidades va a haber digamos, una tensión, jalones de fuerzas, ¿no? Vinculados a estatus, a consideraciones en términos de normas de valor, a prejuicios, preconcepciones sobre los otros, desde donde se van a establecer estos mecanismos de relación. Entonces, las asociaciones de identidades están vinculadas a nociones de estatus, nociones de asimetría entre quienes practican, entre quienes están involucrados en esta relación. No van a ser simplemente diferencias, sino son diferencias que establecen cierto nivel de asimetría que a veces está acompañado de jerarquías sociales, sistemas tan complejos como los sistemas de castas, o simplemente esos temas en donde esta distinción va acompañada de un proceso de discriminación que luego se transforma también en un proceso de desigualdad e incluso de racismo o de otros mecanismos de colonización, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas asociaciones de identidades acompañadas a normas de valor están presentes en estas tensiones, en estos ajustes en sistemas sociales poliétnicos o de interacción étnica. Es decir, las relaciones étnicas son las relaciones entre grupos que se asumen como unidades distintas, con elementos diacríticos que las distinguen y las separan, con límites étnicos claros. Estos límites van a imponer un tipo de relación específica en la interacción étnica, donde el uno y el otro, al establecer esa relación, reafirma su límite y reafirma su pertenencia a un grupo étnico. En ese sentido, los grupos existen como unidades discretas en la medida en que existe otro grupo del que se distingue. Hay una interdependencia de los grupos. Los grupos no vale la pena establecer un límite si no tienes algo que marque una distinción o una diferencia. Si no ubicas a un otro, no es necesario identificar a un nosotros. El nosotros solo existe en la medida en que existe un otro del que me distingo. En ese sentido, un grupo étnico marca sus fronteras y mantiene sus fronteras en la medida de que otro grupo étnico también marca sus fronteras y también tiene claras sus límites. Y la interacción entre estos grupos justamente lo que hace es posibilitar esa
observancia de las fronteras, esa explicitación de las fronteras, de las diferencias, esa visualización de los elementos diacríticos que los hace estar de uno o de otro lado de la relación y de la interacción. En este sentido, a partir de los diferentes trabajos que se compilan en este libro, coordinado, insisto, por Frederick Barr, los grupos étnicos y sus fronteras, va a haber diferentes enfoques para estudiar este tipo de relaciones, pensando a los grupos étnicos en términos relacionales situacionales, en términos de formas de organización, pero sumado a eso va a haber énfasis distintos, pero interconectados entre los distintos estudios que aquí se presentan, como por ejemplo la perspectiva ecológica. La perspectiva ecológica va a asumir que los grupos que ocupan nichos ambientales distintos, que ocupan, digamos, que responden o se integran o se articulan a partir de su adaptación a un medio ambiente específico, van a desarrollar similitudes que van a servir como vías de identificación, pero también van a desarrollar diferencias con aquellos que tienen prácticas distintas derivadas de los espacios de práctica también distintos. Sin embargo, existen muchos casos registrados en donde integrantes de un grupo se definen como parte del mismo grupo a partir de compartir contextos ecológicos, a pesar, perdón, de compartir contextos ecológicos distintos, cuando existen elementos vinculados con la historia, con los antepasados, tal vez con los rituales, con la lengua, algún otro elemento que resulte dentro de su discurso étnico emblemático, diacrítico, es decir, más importante que los otros en su definición. Y entonces, a veces, el que estén en nichos ecológicos muy distintos, o el desierto, o la sierra, no va a ser un marcador que los separe o que fraccione al grupo, sino que los integra. A veces sí va a ser un elemento que fracciona al grupo. Pero también tenemos casos en donde se comparten los mismos nichos ecológicos y lo que tienes son dos grupos luchando por los recursos de ese mismo nicho ecológico. Para ejemplificar esto, voy a platicar brevemente del caso de los Pimas, que es un caso que conozco un poco mejor. El caso de los Pimas, por ejemplo, en la actualidad, no voy a hacer un recuento histórico que es mucho más complejo, pero en la actualidad tenemos actores sociales que se identifican como Pimas. En México, prácticamente todos habitantes de la Sierra Madre Occidental, de los lindes o de los límites de la Sierra Madre Occidental, pero de la Sierra Madre Occidental, Sonora, en la frontera con Chihuahua, en Chihuahua, en la región de Yepache, en el municipio de Temozachic y en Madera, ¿no? Es en donde existen actores sociales que se identifican como Pimas, en una zona serrana. Pero estos actores están vinculados con otros que también identifican como Pimas, que viven en la zona del desierto de Arizona, los denominados Pima Gila o Pima porque están en la ribera del río Gila o Quimelo Oda, con los que también encuentran una continuidad en términos de grupo étnico muy vinculada a su historia, a un trayecto común seguido, a vínculos en su lengua, hablan variantes dialectales de lo Ovnok, de la misma lengua. Oshka, me dicen ahora algunos actores sociales en Madera, pero bueno, hablan una lengua muy similar, con una variante dialectal que en algunos casos es más difícil de entender que en otros, pero que para ellos resulta un factor, interesantemente no que se hable porque se habla poco, el Pima, pero descender de quienes lo hablaron resulta un factor diacrítico que para ellos es muy importante, junto con la historia compartida de haber, digamos, de compartir ancestros o lo que se identifica como los mismos procesos históricos y antepasados, en contextos absolutamente distintos. En cambio, los Pimas de Arizona, que viven con los Tohono O'odham, que tienen una similitud lingüística muy importante, los Akimel O'odham y los Tohono O'odham hablan prácticamente la misma lengua, con una variante dialectal muy leve, es inteligible entre ellos y comparten el desierto, viven en las mismas zonas y comparten el mismo estado nacional en el que están insertos, que es Estados Unidos. A pesar de eso, sí distinguen, sí hay una separación, dada recientemente, porque históricamente eran parte del mismo grupo. Incluso muchos investigadores norteamericanos los tratan como los
Pima Pápago, Pápago Pima o simplemente Pima en muchos estudios de principios del siglo XX, porque históricamente eran parte, digamos, de los mismos grupos que se fueron separando y que ahora, por distintas razones y por distintos elementos de su relación con el Estado Nacional, de su relación con otros grupos, los ha llevado a distinguirse de una manera tajante. Es decir, saben que comparten cosas, pero también se distinguen como somos dos grupos, Pimas, Pápagos. Aquí me lo Odam, Tojono Odam, en el lado de Estados Unidos. En México, los Pápagos están en el desierto, los Pimas están en la sierra y no ni siquiera se presenta esta idea de que podrían ser el mismo grupo étnico, ¿no? Bueno, entonces tenemos todas estas configuraciones vinculadas con la perspectiva ecológica y con estos mecanismos de relación. También tenemos, en el caso de los Pimas de Maikova, por ejemplo, que también es el que conozco mejor, Pimas, que había el centro ceremonial Pima más importante, donde se lleva a cabo la celebración de la Semana Santa y muchas otras fiestas, el Santo Patrono, San Francisco, que es Maikova, es un asentamiento Pima, pero es un asentamiento también de blancos, como se definían a sí mismos, ¿no? Como se definen todavía, a veces mestizos, blancos, que son dos grupos opuestos absolutamente. Los Pimas y los blancos se necesita, como decía Frederick Barr, hay una interdependencia de los dos para seguirse distinguiendo, para seguir diciendo somos grupos distintos. Los Pimas no somos blancos, los blancos no son Pimas, y esta interdependencia entre estos dos grupos se da en una tensión constante por el acceso a los recursos, al medio, por el poder, por el ejercicio del poder, que se expresa de manera muy importante en el ritual de Semana Santa, que se expresa de manera muy importante en otras esferas de su relación, pero que también comparten muchísimas estrategias de integración y de adaptación al medio, muchos términos, muchos elementos del lenguaje que han sido compartidos, que van fluyendo de un lugar a otro en relación con las formas de aproximación al lenguaje. Y entonces, a pesar de compartir el mismo nicho, se distinguen en la lucha por el acceso a los recursos y también se reintegran en, digamos, una especie de colaboración para la adaptación al recurso que luego se vuelve otra vez un mecanismo de tensión. Este tipo de flexibilidades son las que nos permite ver cuando pensamos a los grupos étnicos justamente en términos de sus límites, de sus posibilidades en términos de las interrelaciones posibles que hay y no comunidades aisladas como si existieran, digamos, en mundos abstractos que no se interconectan o que no se relacionan, ¿no? La perspectiva demográfica que está presente en otros estudios sobre los grupos étnicos implica, en relación con la perspectiva ecológica, cómo hay grupos que en un proceso de adaptación o en la tensión por el acceso a los recursos terminan imponiéndose sobre otros grupos, incluso en términos de su posibilidad de reproducción, de su posibilidad de aumentar o mantener el número de integrantes, como algunos grupos se van debilitando, van perdiendo, van disminuyendo, ¿no? El número de personas, el número de actores sociales que se adscriben al grupo y como otros van tomando fuerza o como en relaciones más o menos como la que describía Maikova, terminan manteniendo hasta cierto punto un equilibrio en este vaivén entre un grupo y otro, donde la definición y la separación, sobre todo la diferenciación entre uno y otro, hace que estos grupos vayan manteniéndose como tal, justo en este mecanismo de interacción. Por supuesto, ahí donde hay grupos étnicos que se autodefinen, comunidades distintas, con una población muy pequeña frente a una población muy amplia, estos grupos van a ir adquiriendo la lógica de las minorías, que como pudieron ver en el texto, en muchos casos tiene más que ver, las minorías étnicas se desprenden de procesos migratorios, de llegada más tardía a ciertos lugares, en donde llegan siendo los otros de entrada, no es que estuvieran ahí como se dan muchos procesos de poblamiento en las zonas, por ejemplo, aquí de la sierra o en las zonas tradicionalmente habitadas por lo que se denominan pueblos indígenas, y en ese sentido, a donde llegan estos, pues es una tensión entre el grupo que llega y el grupo que ya estaba en esta diferenciación, en donde están en ciertos mecanismos de poder, mecanismos económicos, de mayor fuerza económica, mayor fuerza política, o lo que sea, o mecanismos de complementación, ¿no? Dadas circunstancias específicas. Pero bueno, hay otros casos en los que llegan minorías, por ejemplo, productos de procesos migratorios, minorías
que llegan a un lugar asumiéndose como minoría, asumiéndose que son parte de un grupo, que en ese lugar no son la mayoría, que no es originario de ese lugar, que no es el predominante en ese lugar, y establece su relación con los otros desde su lógica y desde asumirse como una minoría en un términos de una relación marginal con el resto de la dinámica que existe en ese grupo. Hay otros grupos que se van minorizando, por decirlo de alguna manera, es decir, que en algún momento fueron la mayoría y que en relaciones de poder, en procesos de colonización, en procesos de explotación económica, política, van viendo mermar, digamos, el número de personas adscritas al grupo, el número de personas identificadas que participan de las dinámicas propias del grupo, y se van volviendo una minoría en relación con estos otros en procesos históricos, pues con esas complejidades. Y entonces, desde esta perspectiva, la perspectiva demográfica es cómo las relaciones entre unos y otros va a variar dependiendo de cómo se vayan dando estos ajustes en términos del número de personas adscritas a estos grupos o identificadas como parte de estos grupos, que a veces cuando se ven ya muy mermados o en una situación de franca debilidad frente a otros, terminan por desdibujar sus límites étnicos y, digamos, diluirse en un grupo mayor o dejar de adscribirse como parte de estos grupos, o se siguen reafirmando y se mantienen como minoría en mecanismos de resistencia, en mecanismos de reivindicación étnica o de cualquier otro tipo. En ese sentido, en este proceso en el que pueden optar por diluir sus fronteras o por minimizar su adscripción o por dejar de jugar la carta de la adscripción, vamos a ver distintos factores de cambio de identidad. En muchos sentidos, tiene que ver con procesos de adaptación a nuevas alternativas o nuevas posibilidades en las llegadas a un lugar en el que se siente que, lo veíamos con Gilberto Jiménez en las estrategias identitarias, en el que se siente que una identidad, la pertenencia o la adscripción a un grupo étnico, la identificación étnica, va a tener un efecto poco favorable para lograr alcanzar alguna meta o para llegar a obtenerse, digamos, algún recurso o para sobrevivir. Y entonces hay un factor de cambio de identidad, hay un factor de cambio de adscripción o simplemente la anulación del discurso de adscripción a un grupo a partir de tratar de diluirse entre el grupo mayoritario, el grupo demográficamente dominante o el grupo, digamos, con mayor poder político, ecológico, en el sentido que sea. También existen otros factores que tienen que ver con procesos de cambio religioso, que tienen que ver con procesos de adscripción a nuevos grupos por convicción, por una interacción en la que se asume que las cualidades, los valores de otro grupo son valores que vale la pena compartir, y entonces hay esos, también se pueden dar esos procesos. Es decir, son múltiples los factores del cambio de identidad y generalmente están vinculados con aspectos ecológicos en este sentido de aproximación, de adaptación y de, digamos, aprovechamiento del medio ambiente. Y el medio ambiente, más allá del nicho ecológico, se refiere también a las circunstancias en las que se lleva a cabo, en las que está el actor social, en los que se lleva a cabo la vida, por supuesto vinculado a las relaciones de estatus de unos frente a otros, a estas desigualdades, a estas jerarquías impuestas de unos sobre otros, estas asimetrías en términos muchas veces numéricos de población, pero también en términos de justamente del lugar que ocupan estas poblaciones, independientemente si son los más o los menos, en una estructura social más amplia, en términos de su estatus o de sus relaciones con entidades más exteriores como los estados nacionales o el mundo globalizado o cualquier otro aspecto que esté jugando un papel importante ahí. Entonces los factores de cambio son múltiples y van a hacer que los actores sociales puedan ir, digamos, diluyendo su pertenencia a un grupo étnico, asumiéndose como parte de otro grupo, o los grupos simplemente van dejando de marcar claramente sus fronteras, o por el contrario, cuando sienten que están siendo minimizados o orillados, van remarcando sus fronteras
estableciendo nuevos elementos diacríticos, nuevos emblemas identitarios para reivindicar que son un grupo distinto y, digamos, generalmente está vinculado con el activismo y con lo que después veremos como la etnicidad, es decir, el discurso identitario puesto en acción política, puesto en un ejercicio de, digamos, puesto en marcha frente a otros actores, en un ejercicio de validación o de incentivación de la pertenencia étnica como estrategia política también. En ese sentido, esto último que acabo de decir, pues va a marcar, digamos, una tendencia a la persistencia de los límites culturales. Puede ser que haya cambios en términos de los contenidos que al interior de un grupo, pero estos cambios podrán mover, contraer o expandir los límites culturales, pero en la mayoría de los sentidos o en muchos casos van a llevar a la persistencia de límites culturales, es decir, lo que está contenido dentro va a ir variando, pero los límites van a estar allí puestos para distinguir a unos de otros, ¿no? En muchos casos, como veíamos, los límites se van diluyendo y entonces el grupo étnico termina por desdibujarse. Para que esto no pase, es necesario que no cambien culturalmente o que no se relacionen o que el otro día alguien comentaba, es que si los miembros de los grupos indígenas empiezan a utilizar tecnología, van a perder su identidad. No, eso no pasa, ¿no? El uso de la tecnología se hace desde las propias configuraciones culturales y se hace desde las propias interacciones y relaciones. Incluso hay muchos estudios muy interesantes sobre cómo el uso de teléfonos celulares ha incentivado el uso de lenguas, de algunas lenguas denominadas lenguas indígenas, lenguas de actores sociales que se adscriben a grupos identificados como pueblos indígenas. Bueno, el asunto es que no es los cambios en la cultura lo que determinan los cambios de los límites, la persistencia de los límites es lo que garantiza que a pesar de que haya cambios en la cultura, siga habiendo un proceso de diferenciación y de identificación en términos de las relaciones, persisten los límites, ¿no? Independientemente de las modificaciones que se puedan hacer. Y bueno, finalmente, el contacto y los cambios culturales no quiere decir que no vaya a haber cambios culturales y que no vayan a existir contactos, como veíamos, es que el contacto y los cambios posibilidades justamente están dados en términos del tipo de tensiones que se dan entre los límites de los denominados grupos étnicos, entre los límites de estas formas de organización. Aquí es muy importante y voy a reiterar algunas cosas que comenté en términos de las perspectivas ecológicas y la perspectiva demográfica, que pues el contacto y la interacción con otros va a llevar a situaciones de asimetría, como decía, de estatus distinto, de jerarquizaciones, de ventaja y desventaja de ser parte de uno o de otro grupo. Y entonces, en muchos sentidos, cuando un grupo está en franca desventaja frente a otro, termina por ir diluyendo estos límites, estas fronteras, para terminar incorporándose en el contacto con un grupo mayor, por las razones, todas las razones que ya comentamos, que pueden ser desde razones históricas, desde desventajas políticas, económicas, que es lo que ocurre en muchísimos casos, desde procesos de interacción que van terminando por volver pues eso, poco visible, ¿no? Difuminar estas fronteras y terminan por incorporarse. Otro tipo de relación es la que se da cuando se asume, como decía antes, bueno, yo llegué como grupo migrante, vengo de otro lugar y practico, tengo otras costumbres, otros sistemas de creencias, otras tradiciones, pero tengo una historia que reconozco, un lugar de origen con el que me vinculo y sé que llegué a un lugar donde la mayoría de las personas, la mayoría de la gente que habita aquí, no comparte este sistema, que son distintos a mí, la mayoría son distintos a mí, y en ese sentido acepto mi estatus de minoría o acepto mi estatus de un grupo, digamos, en contacto con otro grupo, con las desventajas que esto pueda tener y con las ventajas que también pueda tener el ser un grupo diferenciado. Entonces, esta aceptación de estatus es también
digamos, una de las posibilidades ante el contacto y ante los procesos de cambio cultural que están asociados a los procesos de interacción. Aquí es bien importante, antes de hablar de la acentuación étnica, que entendamos que el contacto y el cambio cultural son la norma. Constantemente estamos en contacto, distintas unidades discretas, distintos grupos humanos con otros grupos humanos. Y ese contacto va a tener implicaciones de cambios culturales. Sin embargo, esos cambios culturales no son sinónimos de cambios étnicos, están vinculados con los procesos étnicos, pero no son sinónimos de un cambio étnico. Esta parte es muy importante, ahorita la voy a reafirmar, pero lo quiero ir dejando en claro. Identidad y cultura no son la misma cosa, son dos procesos distintos, vividos, ¿no? O encarnados por actores sociales ubicados en unidades discretas, pero las culturas pueden trascender esas unidades y las fronteras pueden mantenerse a pesar de esos cambios culturales, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la tercera forma, la tercera posibilidad que se presenta ante condiciones de contacto y de cambio cultural es la acentuación étnica, los que les decía antes, cuando alguien en medio de todo este proceso en el que se ve disminuido o que se ve en desventaja frente a otro, lo que hace es ratificar, acentuar su pertenencia a un grupo, su diferencia, su particularidad, como una estrategia, ahora sí que de sobrevivencia frente a esa otredad que puede resultar abrumadora o estar un proceso agresivo, avasallador o lo que sea, como un mecanismo de resistencia, un mecanismo de sobrevivencia y un mecanismo también, una estrategia identitaria para acceder a recursos, para mantener garantías, para sobrevivir o para relacionarse en términos políticos y sociales con los demás. Entonces hay también estos procesos de acentuación étnica, a veces denominado procesos de reivindicación étnica, a veces vinculados, por ejemplo, con procesos, por ejemplo, la llamada balcanización, que tiene que ver con lo que ocurrió en la ex Yugoslavia, que ante la imposición de una unidad totalizadora en la región de los Balcanes, lo que ocurrió fue una exacerbación de las identidades étnicas, en donde había una distinción incluso pues que fue muy nociva porque llevó a una guerra brutal, ¿no? entre estos grupos que tuvo pues, consecuencias pues avasalladoras para los habitantes, para los actores sociales de esa región. Pero bueno, son estos procesos de tensión que a veces tienen estas consecuencias en este acentuarse, sobre todo de manera muy interesante cuando vienen estas estrategias de globalización, por ejemplo, históricamente se ha visto que ante estas oleadas globalizantes, estas oleadas de una imposición totalizante, vienen estos ejercicios de resistencia, de mantenerse, de reafirmarse, de distinguirse ante una imposición de una unidad, ¿no? Y entonces, bueno, estos procesos son estudiados a lo largo de este libro, pero en esta introducción nos permite ver cómo el contacto y el cambio cultural pues puede tener cualquiera de estas tres posibilidades y tal vez de otras. En este libro se analizan estas tres y lo que nos muestra justamente es que estas unidades discretas de las que partimos que existen, que comparten, ¿no? Son portadoras de cultura, existen y son portadoras de cultura porque son mecanismos de organización social y son mecanismos de relación social. En esa medida existen, en la medida en que permiten la relación social, la acción social, la interacción social. Y en ese actuar, en esa acción social, en esa organización social, es que van a terminar conformando grupos de culturas compartidas, digamos, ¿no? De formas de vida compartidas o incluso lo que actualmente algunos autores denominan comunidades de práctica, comunidades en las que se comparten valores, hay interacciones específicas, formas de comunicación específicas y formas de estar y actuar sobre el mundo específicas. Y entonces, lo importante es entender que este planteamiento lo que hizo fue remover
la forma en que se entendían las identidades en estas visiones más esencialistas, a partir de sustancias, de algo que poseían los sujetos, a partir de su cultura, para entender que la cultura es producto de esta interacción o existiría en la medida en que es producto de una interacción y la identidad en realidad se refiere a mecanismos de acción social que permiten las relaciones sociales en situaciones históricas, políticas y económicas específicas, un tipo de interacción social específico. Y entonces el cambio, la movilidad y la interacción no son fuentes de pérdida de identidades o de pérdida de grupos étnicos, sino son justamente los mecanismos por los que estos grupos delimitan sus fronteras, demarcan sus elementos diacríticos, se distinguen de otros y en esa medida van configurando unidades que se construyen y se reconstruyen en función de sus límites y que ajustan los cambios culturales a esos límites, ¿no? Y esos límites se remarcan con factores diacríticos retomados, elegidos de ese repertorio cultural compartido de manera explícita para diferenciarse de otros. Entonces, este punto es muy importante. Digamos, casi aquí resumiríamos lo que dice Frederick Barr. La persistencia de la unidad depende de la persistencia de las diferencias. Lo importante es, en términos de los grupos étnicos, es el que haya un elemento de contraste que permite identificar, yo no soy eso, yo soy nosotros, ¿no? Nosotros frente a los otros. Este punto, de ahí la importancia de la alteridad, es decir, de esta experiencia propia de lo humano en la que identifico algo que yo no soy y al poder identificar la diferencia, al poder identificar la alteridad, identifico mecanismos o me adscribo, me identifico como parte de una unidad que se distingue de esa otro que yo no soy, de eso otro que es distinto a mí, de esa alteridad. Fundamental entender esto, fundamental entender que la persistencia de la unidad depende de la persistencia de las diferencias. Si se anulan las diferencias, se anula la unidad al interior de estas unidades discretas. Y en ese sentido, los cambios se dan cuando varían los límites, no cuando varían los contenidos. Es lo que señalaba ahorita. Cuando los límites tienen modificaciones, hay cambios al interior de los grupos. Cuando los límites se diluyen, el grupo puede incluso, a pesar de que se hable la lengua, a pesar de que haya rasgos culturales diacríticos, si se diluyen los límites de un grupo, esos rasgos dejan de ser marcadores del grupo, porque lo que marca el grupo es la definición de sus límites, no sus contenidos, ¿no? Esto es muy importante. Finalmente, la historia de un grupo étnico no es lo mismo que la historia de una cultura. Este señalamiento sacudió de manera muy importante los discursos desde la antropología social, particularmente sobre los grupos étnicos. Identidad y cultura no son los mismos. Adscripción étnica y práctica y pertenencia a una cultura no es lo mismo. La historia de un grupo étnico no es lo mismo que la historia de una cultura. Aquí este ejemplo que les ponía de los Pimas nos hace, en este momento, les comparto parte de las cosas que me intrigan y sobre las que estoy tratando de investigar un poco más, es cómo en realidad los Pimas o la cultura Pima, o las culturas Pimas, comparten una historia, pero la historia de los grupos étnicos lleva otra, al interior de las pimerías y de los Pimas, lleva otras vías. Y hay que hacer esa distinción entre la historia de la adscripción y de los límites y de la pertenencia a un grupo a partir de diferentes elementos diacríticos, a partir de distintas relaciones y situaciones específicas, y la historia de una cultura entendida como, digamos, aquellos sistemas de creencias, de valores y sobre todo de significaciones que marcan una forma de ser y estar en el mundo. Estamos hablando de estos dos procesos que se articulan y se desarticulan
constantemente dependiendo de las formas de organización de los grupos étnicos, de sus relaciones e interacciones en situaciones específicas, históricas y políticas. En ese sentido, creo que uno de los aportes más importantes de esta lectura de Fredrik Baardt es mostrarnos que nuestras concepciones esencialistas de los grupos étnicos son muy peligrosas, llevan a, ahora sí que tanto puritanismos como como visiones de pureza étnica que pueden ser que han sido la raíz de muchísimos movimientos de genocidio, de exterminio de otros por pensarlos como unidades biológicas perpetuadas, separadas y distintas, esencialmente distintos, a los que se debe de erradicar, como veíamos con Pierre Clastres, que nos lleva a pensar en la superioridad de unos vinculada a sus características biológicas y nos lleva a pensar que esa esencia que nos hace un algo nos distingue sustancialmente de otros, de manera que la interacción es no solo negativa, sino no deseable, ¿no? Y entonces justamente lleva a la creación de ideas de superioridad, de ideas que han justificado procesos de colonización, procesos de genocidio, procesos de etnocidio y, digamos, pues políticamente ideas muy peligrosas. En cambio, si nosotros pensamos lo que, digamos, en términos, no lo que realmente pasa, sino si nosotros pensamos en términos de acción social, vemos que estas categorías son categorías mucho más flexibles, que nos hablan más de las interrelaciones que de las separaciones, que nos hablan más de los flujos y las posibilidades que las determinaciones y los aislamientos y las restricciones. Entonces, hay detrás de esta concepción, por supuesto, implicaciones políticas, un posicionamiento político y un posicionamiento, digamos, en términos epistemológicos, que lleva a construir el análisis social desde los propios actores sociales en términos, digamos, políticamente menos problemáticos, pero también, o sea, menos problemáticos en el sentido de menos peligrosos, ¿no? En términos de la comprensión, de la diversidad, de la complejidad de las relaciones y de asumir los riesgos de las simplificaciones y de las exaltaciones, ¿no? de las diferencias. Y bueno, es un texto que podríamos releer y encontrar muchos otros elementos que destacar. Yo quise destacar estos para acompañar su lectura. Les recomendaba que no definieran grupo étnico hasta que leyeran toda la introducción y creo que entienden por qué, porque la primera definición que se da es justamente la que se pone en tela de juicio a lo largo del artículo y entonces, pues la que ustedes construyan será producto de la lectura del artículo. Y bueno, con esto terminaría. Espero que haya sido claro. Nos vemos en la próxima sesión. Platicaremos por aquí sobre los conflictos interétnicos a partir de la obra de Gente, Costumbre y Gente de Razón de Miguel Bartolomé para la próxima sesión. Que estén muy bien. Hasta luego.